Un desastre ocurrido en Houston dejó horrorizado a todo el país. Varios de mis vecinos no volvieron a casa porque no quedaba ni una columna en pie. Un puente del estado de Washington se desploma sobre un río. Desapareció un tramo completo. No dábamos crédito. Una torre de televisión condenada al desastre. Sentimos un zumbido muy fuerte y supimos que algo andaba mal. Y un edificio lleno de valiosas reliquias que termina viniéndose abajo. Solo podían verse las ruinas del edificio. En las grandes construcciones, hasta el menor error puede causar un enorme desastre. Fallos de cálculo. Malentendidos. Estos son los errores de la ingeniería que solo un experto puede intentar solucionar. Ingeniería letal. Construyan lo que construyan, los ingenieros siempre deben tener en cuenta a los elementos. Si subestiman a la madre naturaleza, las consecuencias pueden ser fatídicas. Como este error de cálculo en Texas, que puso miles de vidas en peligro. No dejó de entrar agua durante 12 días y se llevó por delante a todo el vecindario. Una catástrofe que acabó en tragedia. Lo perdimos todo. Con una destrucción de proporciones épicas. Es fácil señalar con el dedo a la madre naturaleza, pero este desastre afectó a una ciudad entera. Houston, con 6,5 millones de habitantes, es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Situada en las planicies pantanosas de la costa del Golfo, el Bayou de Buffalo la atraviesa de extremo a extremo. Houston es conocida por su industria petrolera y por albergar el cuartel general de la NASA. Familiarmente se le conoce como la ciudad del espacio, pero gracias a las múltiples vías de agua que recorren todos sus barrios, también recibe el nombre de ciudad de los bayous. Durante unos 3 meses al año, la ciudad de los bayous supera los 32 grados de temperatura. Pero siempre se cruza en el camino de la mayoría de los huracanes provenientes del Golfo de México. En lo referente a las tormentas tropicales, solo Carolina del Norte y Florida la superan en número de huracanes. Además de verdaderas tempestades, los huracanes siempre traen consigo enormes inundaciones. Houston tiene un problema, como nos explica el científico Sam Brady. Houston es una de las ciudades más propensas a las inundaciones de todo el país. Se trata de un entorno costero al nivel del mar, con suelos calizos que retienen toda clase de líquidos y que causan dos tipos de fenómeno: los aguaceros y los anegamientos ocasionados por las fuertes olas que provienen del Golfo de México durante la temporada de huracanes. Dada la proximidad de los meandros del Bayou de Buffalo a las zonas residenciales, el peligro es constante. El problema de Houston se ve agravado por su altitud. La ciudad se encuentra al nivel del agua y apenas hay 1 metro de diferencia entre las cotas más elevadas y las más bajas del centro de la ciudad. Así que cuando azotan las tempestades se comporta como un techo plano. El agua no encuentra vía de escape. La ciudad ha sufrido inundaciones gravísimas. En 1929 y 1935, Houston quedó tan afectada por los daños que el Congreso autorizó la construcción de las presas Addicks y Barker en el año 1940, como parte del sistema de protección que discurría en paralelo al Bayou de Buffalo. El principal objetivo consistía en proteger el centro de la ciudad, situado a unos 30 kilómetros río abajo. A diferencia de las presas tradicionales que se construyen aprovechando los desniveles naturales del terreno, las presas Addicks y Barker se levantaron cerca de unas colinas muy suaves, siguiendo la línea marcada por los diques a una cota muy baja y sobre unos cimientos subterráneos. En la temporada de huracanes acumularían agua progresivamente y luego la dejarían fluir hacia el bayou a través de aliviaderos de drenaje. Al estar rodeada de praderas, se decidió que en caso de continuar expandiéndose, la ciudad podría construir una tercera presa si fuera necesario. Pero a lo largo de los últimos años,
estos terrenos se han recalificado para construir nuevas urbanizaciones. De hecho, esta zona de Houston es una de las más atractivas para los compradores. Cuando inicias una nueva promoción, es fundamental comprender las características hidrológicas del terreno. Pero si hablamos de una metrópolis del tamaño de Houston, tan propensa a las lluvias torrenciales y a los huracanes, hay que resolver una serie de problemas bastante graves. Para enfrentarse a lo inevitable, los arquitectos de la ciudad de Houston diseñaron canales, sistemas de alcantarillado y acequias de emergencia para contener el agua o al menos apartarla de las zonas residenciales. Estas medidas de protección pretendían aumentar la resistencia de la ciudad a las tormentas. El 25 de agosto de 2017, una tormenta de categoría 4 se dirigía hacia Houston. La bautizaron como Huracán Harvey. Y no era ninguna broma. Se preveían vientos de más de 200 kilómetros por hora y fuertes temporales de lluvia. El huracán Harvey salió en las noticias de todo el mundo y fue un desastre. En tan solo 2 días cayeron sobre Houston más de 34 billones de litros de agua. La tormenta se detuvo sobre Houston y vertió en torno a 1,5 metros de lluvia en tan solo 4 días. La Guardia Nacional atendió las emergencias mientras miles de residentes huían despavoridos de sus hogares. El abogado Vuk Dusinovich todavía lo recuerda muy bien. Las calles eran auténticos ríos. Había familias enteras con sus niños y sus mascotas montadas en piraguas, siendo rescatadas en lanchas motoras o incluso recogidas de los tejados en el helicóptero de los bomberos. Un desastre. Cuando las 2 presas llegaron al límite de su resistencia, se tomó una decisión sin precedentes: abrir todos los aliviaderos. Esta medida provocó la salida de un torrente de agua río abajo a razón de 180.000 litros por segundo en cada uno de los embalses. El maremoto se desplazaba muy rápidamente hacia los vecindarios más poblados de la ciudad. Los ingenieros estaban entre la espada y la pared. Abrir las presas significaba inundar negocios y viviendas. No abrirlas provocaría que los embalses se desbordaran y que el desastre fuese todavía peor. La periodista Alex Stuckey nos lo explica. Los embalses se habían construido para contener miles de toneladas de agua durante la temporada de huracanes y lluvias torrenciales, pero el huracán Harvey provocó tal nivel de precipitaciones que fue imposible contenerlas y hubo que abrir las compuertas. Llegó a soltarse tanta agua como la que fluye cada segundo por las cataratas del Niágara. En las zonas residenciales ya resultaba difícil proteger del temporal a los hogares y a los vecinos. Así que cuando se abrieron las compuertas de las presas, se vieron sobrepasados. Todas estas casas quedaron bajo el agua a causa del huracán Harvey. Durante 8, 10 o 12 días, la tempestad las dejó completamente destruidas. La gente tuvo que mudarse varios meses o incluso un año entero, en algunos casos. La familia de Logan Reed acababa de comprarse una vivienda en la zona que resultó más afectada. Mi familia se había comprado la casa de sus sueños. No es que se hubiera inundado por la lluvia, sino que fue el agua de las presas. Nos sentimos completamente derrotados. Lo habíamos perdido todo. Las fotos familiares, los libros, recuerdos que no íbamos a poder recuperar nunca. Logan consiguió grabar algunas imágenes de la catástrofe. Hola, ya es miércoles y llevamos desde el domingo pasado sin poder entrar en casa. Voy a acercarme para ver si los daños son peores que ayer a causa de la inundación. Nada más entrar por la puerta me di cuenta de la magnitud del desastre. Esta es la sala de estar. Aquí teníamos los sofás que habíamos comprado unos días antes de la tormenta. Todavía se pueden ver las marcas que dejó el agua. Es cierto que tuvimos que repintar unos 5 centímetros de más, pero aún así, el nivel del agua es tremendo. Esta es la habitación de mi madre. La cama está totalmente echada a perder. El escritorio está patas arriba. Las paredes destrozadas y el techo se ha venido abajo. Aquí tenemos el baño, da pena verlo. Tuvimos suerte de que el agua no llegase a la segunda planta. Que hayan entrado casi 3 metros de agua parece imposible. Sabía que la cosa se iba a poner muy fea, pero es la primera inundación que hemos tenido y las consecuencias son devastadoras. Una vez pasada la tormenta, se calculó que el huracán Harvey había dañado o destruido más de 200.000 hogares. Peor aún, la tormenta se llevó alrededor de 88 vidas por delante.
La ciudad tenía que dar respuesta a varios interrogantes. ¿Cómo podían evitar que volviera a suceder algo así? En una ciudad conocida por sus tormentas tropicales y sus inundaciones, ¿por qué habían sido tan graves las consecuencias? Cualquier urbanización reduce el drenaje natural del terreno, pero aquí se habían construido tantas viviendas próximas a las presas que la situación se agravó. La vegetación y el terreno absorben agua como si fueran una esponja, pero cuanto más hormigón se vierte sobre el suelo, más se reduce esta capacidad natural de absorción, lo que pone en peligro la resistencia de las presas. Además, Harvey había causado un nivel de precipitaciones insoportable para los muros del embalse. Alex Stuckey nos lo explica. Hubo muchísimas viviendas que aguantaron la embestida del huracán Harvey sin inundarse. No les entró ni una gota de agua. Sin embargo, cuando llegó la calma, ocurrieron todo tipo de filtraciones. Aunque la red de canales y embalses funcionó como debía, los ingenieros subestimaron el tipo de catástrofe que podía tener lugar. Nadie se imaginaba que pudiesen darse huracanes como el Harvey. Un estudio señaló que el desarrollo excesivo del área metropolitana había incrementado 21 veces la probabilidad de producirse inundaciones graves. Sin embargo, las promociones de viviendas que ocupaban las praderas del estado no habían sido las únicas culpables. La altura sobre el nivel del mar era un factor fundamental. Dos estudios universitarios sugirieron que el perfil urbano de Houston había contribuido a incrementar la intensidad de las tormentas y también la cantidad de agua. Por extraño que parezca, es posible que la tormenta se quedase literalmente enganchada en los rascacielos del centro de la ciudad y que la lluvia no dejase de caer sobre esa zona. Aunque el estudio no es concluyente, si consigue verificarse, los ingenieros y promotores van a tener que pensárselo antes de seguir construyendo en zonas tan propensas a las tormentas huracanadas. A pesar de que no hay ciudad que pueda absorber más de 1 metro de agua en un periodo de tiempo tan breve, parece que los sistemas de emergencia contra los huracanes que se instalaron 70 años atrás no podían responder a las necesidades de una ciudad en continua expansión. La construcción de una tercera presa podía haber evitado esta catástrofe, pero en esta zona ya no queda espacio para un proyecto así. Como consecuencia del huracán Harvey, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en los alrededores de los embalses Addicks y Barker. Además, cualquier promoción de viviendas que se iniciase en la zona debía disponer de estanques de retención para contener el agua y liberarla progresivamente hacia los ríos y arroyos próximos. El científico Sam Brady nos lo explica. El gobierno federal invirtió unos $500 millones en un proyecto destinado a ampliar el cauce del Bayou, así como su capacidad para conducir, contener y desplazar el agua. Sin embargo, existen otras dos alternativas. En dirección vertical podría incrementarse la altura de estas estructuras para que no se vean afectadas por mucho que llueva. Y también es posible evitar este tipo de catástrofes estudiando las características del terreno para lograr así evitar las zonas más vulnerables y propensas a las inundaciones. A veces la opción más sencilla es aceptar que construir en determinadas zonas no es recomendable. En el campo de la ingeniería, hay veces que los márgenes de error más insignificantes bastan para producir consecuencias catastróficas. Como en este desastre ocurrido en el estado de Washington, que abrió una grieta entre dos naciones. Esta catástrofe destruyó un vínculo imprescindible entre los Estados Unidos y Canadá. Un derrumbamiento atroz que dejó horrorizados a los vecinos. No nos podíamos creer que alguien hubiese sobrevivido a la caída. Nos dio la impresión de que todos habían muerto. Un desastre de la ingeniería que obligó a las autoridades a reformar las leyes. Como consecuencia de esta catástrofe, se han inspeccionado centenares de puentes en los Estados Unidos. En la región noroeste del Pacífico se encuentra el río Skagit, que discurre a lo largo de 240 kilómetros desde la Columbia Británica hasta el estado de Washington. En 1955, el puente Skagit se construyó sobre el lado estadounidense del río, completando una conexión fundamental entre los dos países. Alex Goins, vecino del lugar, nos explica la importancia del puente.
Se trata de un elemento vital para Seattle, Vancouver y Portland, ya que es la vía de comunicación principal entre el norte y el sur. El puente cruza el río entre el Monte Vernon y la ciudad de Burlington, en Washington, cerca de la Interestatal 5, la autopista más importante de Seattle y Vancouver. Con un tráfico diario cercano a los 70.000 vehículos y al igual que la mayoría de los puentes de esa misma época, la plataforma principal consiste en un armazón de 195 metros de largo que cruza el río. El ingeniero de estructuras, Stephen Ressler, nos da más detalles. Estamos hablando de un puente colgante compuesto de dos plataformas bastante sencillas. Los armazones se disponen paralelamente y permanecen suspendidos gracias a un sistema de soportes secundarios. En la parte de abajo se alojan las vigas de celosía. Esos son los principales elementos de apoyo sobre los que se sustenta el puente. Así puede resistir las tensiones que genera el tráfico rodado entre los dos extremos. A pesar de sostener solo una parte de la carga total, las estructuras de apoyo secundarias en la parte superior ayudan a conservar la estabilidad del puente. Hay una característica especialmente importante que afecta a las estructuras de apoyo secundarias. Cuando se observa el puente desde el punto de vista de un vehículo, pueden apreciarse los elementos horizontales que discurren de un entramado a otro y se ven ligeramente combados. El diseño curvo de la estructura significaba una variación de cota máxima desde los 5 metros 46 centímetros de la parte central hasta los 4 metros y 50 centímetros de los extremos, es decir, una diferencia de altura de casi 1 metro. La mayoría de los camiones que circulan por las carreteras de los Estados Unidos alcanzan los 4 metros de altura. Pero su carga puede ser mucho mayor. Por eso los conductores reducen la velocidad cuando se acercan a los túneles o puentes con restricciones de gálibo. El procedimiento habitual cuando se transportan cargas de dimensiones especiales consiste en dejar que un vehículo se adelante y compruebe la altura empleando una barra vertical con una medida 12 centímetros mayor que el camión de mercancías que viene detrás. De esa forma, si la barra impacta con la estructura del puente, el camión y la carga que transporta tienen tiempo suficiente para poder frenar. El jueves 23 de mayo de 2013, un camión con remolque se dirigía de Alberta, Canadá, a Vancouver y pretendía cruzar el puente Skagit. La altura total del conjunto estaba próxima a los 4 metros y 80 centímetros, de forma que la barra se elevó hasta los 4 metros y 90 centímetros, más baja que la estructura interior del puente, pero casi medio metro más alta que las vigas de los extremos. El camión tenía la medida justa para atravesar el puente, siempre y cuando permaneciese en el carril central. A las 7:05 de la tarde, circulando a más de 100 kilómetros por hora, el camión impactó contra las vigas de acero. Alex Goins se dirigía a casa en ese momento. Estábamos bajando la cuesta hacia el Monte Vernon y nos pararon en plena autopista para decirnos que una sección del puente se había derrumbado. Así que aparqué el coche a este lado y subí como pude a este terraplén para poder comprobar qué había pasado. Todo el mundo se había bajado del coche y los vehículos de rescate ya estaban en posición. Pero nos quedamos boquiabiertos al comprobar que un tramo del puente se había esfumado. Lo único que pude ver fue la catástrofe del puente y cómo empezaba a cundir el pánico por todas partes. Un tramo de 48 metros de longitud se había caído al agua. Pero el puente no era lo único que se había precipitado. 2 vehículos que se dirigían hacia el sur cayeron con él. El camión que pude ver estaba totalmente descompuesto. No se me ocurre otra palabra para describirlo. No podíamos creer que alguien hubiese sobrevivido a la caída. Nos parecía imposible que se hubieran salvado. Creíamos que había muerto mucha gente. Sin embargo, los 3 ocupantes sobrevivieron. ¿Cómo puede ser que la colisión de un camión contra una pequeña sección del puente, en apariencia sólida y estable, hubiera provocado un fallo tan catastrófico? Como consecuencia del desastre del puente Skagit, los inspectores decidieron comprobar dónde se había producido el fallo. Aparentemente, el camión iba derecho al impacto desde el momento mismo de entrar en el puente. El abogado Chris Davis nos da los detalles.
La conductora del vehículo de seguridad ocupaba el carril del centro. Desafortunadamente estaba hablando por el móvil y no pudo comunicarse con el camionero canadiense que la estaba siguiendo, de modo que continuó por el mismo carril. La diferencia de altura entre los extremos y el centro varía de 75 a 90 centímetros. El conductor del camión permaneció en el carril exterior, de menor gálibo, y acabó impactando con las vigas metálicas. Pero si no se trataba de vigas maestras, ¿cómo es posible que una sección entera del puente se viniese abajo? Se preguntarán por qué la caída de un soporte secundario resultó en el colapso de la estructura completa. Porque los elementos que soportan el grueso de la carga son las vigas de celosía del puente, y ninguna de las dos resultaron dañadas cuando el camión de mercancías impactó con la estructura. Pues bien, para entender las razones, vamos a echarle un vistazo a este modelo que he preparado. Voy a colocar unas cuantas cargas aquí en el centro, y enseguida podemos comprobar que las soporta sin ningún problema, con una deformación casi inapreciable. Ahora voy a reproducir el impacto del camión. Retiro estos soportes secundarios que mantienen unidas las partes superiores de los armazones principales. Como pueden ver, la estructura permanece intacta y los armazones continúan alineados. Pero cuando aplico la misma carga en el mismo punto de antes, nos damos cuenta de que la parte superior del puente se retuerce y provoca el derrumbamiento de toda la sección. En la ingeniería moderna, las estructuras suelen incluir elementos redundantes para incrementar los niveles de seguridad. Sin embargo, las estructuras antiguas, sin redundancia, se consideran vulnerables a la fractura, lo cual quiere decir que si falla una pequeña parte, se puede venir abajo todo el conjunto. Hasta la más mínima grieta en una pieza clave puede provocar una reacción en cadena que ocasione un derrumbamiento casi inmediato. El puente Skagit constituye un ejemplo representativo del efecto dominó. El puente Skagit contaba únicamente con dos elementos de soporte, los dos armazones principales. Así, la pérdida de un solo elemento resultó ser un desastre irremediable. El derrumbamiento hizo que cundiese el pánico en toda la región. El accidente detuvo en seco las relaciones comerciales y los desplazamientos de tráfico a un lado y al otro del río. Todo el mundo se vio afectado. Además, el puente Skagit no era la única estructura con vulnerabilidades del estado de Washington. Algunas estimaciones sugerían que entre 300 y 400 construcciones del estado y hasta 20.000 en todo el país podían estar afectadas. Como consecuencia del desastre, el puente Skagit se reforzó y acondicionó con tensores de acero, al tiempo que los soportes curvos se sustituyeron por otros más regulares y homogéneos. Una de las recomendaciones que se derivaron del desastre consistía en diseñar futuros puentes de manera que exista uniformidad entre las alturas del centro y los extremos. En este caso, el gálibo se elevó hasta los 5,5 metros. El puente Skagit se reabrió al tráfico poco más de un mes después del derrumbe, el 19 de junio de 2013. En el resto del país decidieron tomarse medidas para garantizar la seguridad de otras estructuras similares. Hoy en día tratamos de diseñar sistemas estructurales muy redundantes, de modo que la pérdida de alguno de los elementos que soportan la carga no resulte en el derrumbamiento progresivo de todo el sistema. Puentes como el antiguo Skagit ya han pasado a la historia por el simple hecho de haber dejado de considerarse seguros. Aunque se han hecho grandes esfuerzos para reacondicionar varias estructuras de acuerdo con los nuevos códigos, todavía nos queda camino por recorrer. Es una tarea ímproba, pero sabemos por dónde empezar. Con el objetivo de prevenir nuevas colisiones, algunos estados han optado por instalar señalizaciones de emergencia y reducir el riesgo de impacto. La mayoría han recurrido a la tecnología láser para informar a los conductores de las dimensiones estructurales de la vía. Lo que parece increíble es que al cabo de solo 4 meses ya se hubiera repuesto la plataforma central. No tenía ni idea de que las piezas de ese tamaño se pudieran reemplazar tan fácilmente. El accidente ha servido para aprender una lección. Si vuelve a chocar un camión de 40 toneladas contra el puente Skagit, podemos estar seguros de que se mantendrá en pie. Un par de centímetros más y el accidente podría haberse evitado.
Cuando en las grandes obras de ingeniería se trascienden todos los límites, resulta difícil controlar todas las variables. Un simple error de cálculo puede ocasionar una verdadera catástrofe. Como en este desastre arquitectónico del Reino Unido, que sacó a la luz los defectos de una estructura gigantesca. Una torre del tamaño del Empire State se vino abajo en cuestión de segundos. El desastre dejó horrorizada a toda la población. Sentimos un zumbido muy fuerte y supimos que algo andaba mal. Una catástrofe que nadie consiguió prever. A muy poca distancia del pueblo de Emley, al norte de Inglaterra, se encuentra una de las estructuras más icónicas del Reino Unido. La Torre Emley Moor. Retransmite la señal de la televisión a más de 4,5 millones de hogares del norte del país y cubre una superficie de más de 25.000 kilómetros cuadrados. Las retransmisiones de Emley Moor comenzaron en los primeros días de la televisión. El emplazamiento es idóneo. Al estar alejada de los núcleos de población, las interferencias son mínimas. Y con esta altura, las ondas tienen el camino completamente despejado y son capaces de cubrir un área verdaderamente inmensa. Sin embargo, esta no es la primera torre en construirse. La original se terminó en el año 1956 y medía 135 metros de altura. En los años 60, el número de televisores del país se incrementó exponencialmente y las emisiones en color obligaron a instalar un transmisor muchísimo más potente. Alan Redgrove trabajó como ingeniero de telecomunicaciones durante 33 años. Era toda una innovación que se pudieran construir mástiles de esta altura utilizando cilindros metálicos de casi 3 metros de diámetro colocados unos sobre otros, soldados y remachados entre sí. Terminada en 1964 y con una altura de 385 metros, la nueva torre de Emley Moor era la mayor estructura de todo el Reino Unido. Era más alta que la Torre Eiffel. De hecho, casi superaba en altura el Empire State. Para levantar esta torre de televisión tan inmensa, los ingenieros utilizaron segmentos curvos de acero para dar forma a una estructura tubular de 275 metros de altura y 3 metros de diámetro, con un mástil transmisor fabricado con redes de acero y a una altura de 107 metros. Las secciones metálicas se soldaron unas a otras y la torre se estabilizó con la ayuda de cables de acero amarrados a unos anclajes subterráneos muy profundos, en lo que se conoce como antena anemométrica. Las torres anemométricas son estructuras muy altas y delgadas que se sostienen gracias a hilos o cables tensores. Aunque la torre es capaz de soportar su propio peso, los cables son fundamentales para mantener la estabilidad en caso de temporal. El único problema era que al situarse en un lugar tan remoto, la torre estaba completamente a merced de los elementos. Las zonas elevadas son ideales para la retransmisión, pero suelen padecer condiciones climáticas muy adversas. La torre se instaló en Yorkshire, al norte de Inglaterra, por lo que los vientos invernales pueden ser muy fríos y tremendamente fuertes. Desde el principio, empezaron a formarse bloques de hielo sobre los cables tensores, lo que incrementaba la carga soportada. Los cables de amarre se cubrían de hielo a partir de los 300 metros de altura y tenían un diámetro más o menos así. Durante el invierno, la caída de bloques de hielo desde la torre se volvió tan habitual que se instalaron señales intermitentes como advertencia y se cerraron varias carreteras locales. Sin embargo, el hielo no era el único problema, como nos indica el ingeniero de estructuras Lee Cunningham. En estructuras de estas dimensiones, el principal problema desde el punto de vista del diseño es el viento. Las construcciones expuestas a ráfagas de aire sufren impactos continuos, balanceos y a veces derrumbamientos. A mayor superficie expuesta, mayor es la fuerza del viento. El 19 de marzo de 1969, Alan Redgrove iba hacia Emley Moor de camino al trabajo. Era un día muy frío de invierno.
La carretera estaba cortada porque no dejaban de caer fragmentos de hielo y cruzarla era peligrosísimo. A las 5:01, cuando estaba en el sótano comprobando varias cosas, oí un zumbido muy fuerte y enseguida comprendí que algo andaba mal. Alan salió del edificio lo más rápido que pudo y descubrió que la torre de 385 metros de altura se había derrumbado. La estructura del mástil se había precipitado sobre el aparcamiento. Había varios fragmentos esparcidos por todas partes, y lo peor del caso es que toda la zona del condado de York se había quedado sin televisión. A tan solo unos metros de distancia, refugiados en un sótano, Alan y su equipo salvaron la vida de puro milagro. En lugar de retransmitir el telediario, Emily Moore se había convertido en la noticia del día. La torre de 385 metros de altura se había venido abajo. Pero aún se desconocía si había sido culpa del viento racheado o si el derrumbamiento de la estructura más alta del Reino Unido había sido debida a una serie de errores críticos de diseño. Al principio pensaron que el derrumbamiento era consecuencia de las ráfagas de viento y las capas de hielo que se habían formado, pero los ingenieros de estructuras, como el Dr. Lee Cunningham, creían que el diseño de la torre había provocado esta debacle tan inesperada. Este bolígrafo representa la torre circular y nos imaginamos que empieza a hacer viento. Cuando el viento golpea la torre, trata de atravesarla por los lados y comienza a generar movimientos circulares, también llamados vórtices. Lo que hacen estos vórtices es provocar una vibración perpendicular a la dirección del viento. Como les ocurre a las astas y a las farolas en los días de viento, el efecto de las ráfagas produce remolinos de aire a un lado y a otro que se denominan vórtices. Cuanto más alto es el edificio, más vórtices se forman a su alrededor, y cuantos más vórtices se generan, más alta es la probabilidad de que la estructura se ponga a vibrar. Estas vibraciones continuas se conocen como desprendimiento de vórtices. El desprendimiento de vórtices puede provocar que los edificios altos se zarandeen violentamente. Si la cosa se pone muy fea, los daños pueden ser irreversibles hasta el punto de venirse abajo. Un estudio llegó a la conclusión de que el desprendimiento de vórtices es más peligroso para los edificios altos que los terremotos. Después de la catástrofe ocurrida en Emily Moore, los ingenieros se dieron cuenta de que las torres de transmisión de todo el país podían derrumbarse en cualquier momento. La caída del mástil de la torre Emily Moore en el año 1969 marcó un punto de inflexión en la ingeniería de estructuras británica, porque se comprendió un fenómeno que revelaba las vulnerabilidades de este tipo de estructuras. Después del derrumbe, otras antenas fueron reacondicionadas mediante mecanismos de amortiguación y péndulos. Los mecanismos de amortiguación reducen las vibraciones más peligrosas, como las que consiguieron derribar Emily Moore, y añaden peso para mejorar la estabilidad. Dos torres prácticamente idénticas se modificaron añadiendo cadenas de acero de 150 toneladas de peso, y todavía siguen en pie. Echando la vista atrás, una medida similar habría evitado el desastre de Emily Moore. A pesar de que los transmisores auxiliares restablecieron la señal de televisión de la zona, se precisaba una solución permanente. Los ingenieros aprendieron la lección con la primera torre. En lugar de acero y tensores, optaron por una torre de hormigón armado, con una base mucho más grande y paredes más resistentes. Esto le proporcionaba mayor estabilidad en caso de temporal. La construcción dio comienzo en 1969 y en lugar de los 3 metros originales, ahora la torre parte de una base de 24 metros de ancho y alcanza los 6 metros y medio en la punta. Los cimientos se encuentran a más de 6 metros de profundidad y la estructura pesa aproximadamente 11.000 toneladas, de manera que es capaz de soportar vientos de hasta 240 kilómetros por hora, equivalentes a un huracán de categoría 4.
La torre actual está casi completamente hecha de hormigón. Podemos decir que es un tubo de hormigón armado con una base mucho mayor. Por esta razón se ha creado una estructura menos vulnerable al fenómeno del desprendimiento de vórtices. La nueva y mejorada Torre Emily Moore comenzó a funcionar el 21 de abril de 1971. Casi 50 años más tarde, todavía sigue en pie. El nuevo transmisor de Emily Moore es más estable que nunca y los televidentes disfrutarán de su servicio durante muchos años más. A veces, en los grandes proyectos, los ingenieros no solo deben pensar en su propia estructura, sino también en las colindantes. El más mínimo problema puede provocar una catástrofe. Como en esta construcción del sur de Alemania y el túnel de metro que casi destruye siglos de historia. El desastre dejó una cicatriz visible en la ciudad. Una destrucción de magnitud inimaginable que sucedió en cuestión de segundos. Era una catástrofe que nadie esperaba. Había pasado algo gordo, tenía miedo y no podía moverme. Un error fatal que habría podido evitarse. La calle entera se vino abajo sobre el túnel del metro. Colonia, en Alemania Occidental, cuenta con una historia muy rica. Durante la Edad Media fue una urbe próspera y famosa por su catedral, que todavía es su principal atractivo. Desde principios del siglo XV, Colonia ha albergado algunos de los documentos más valiosos de Europa. Entre ellos, los escritos de conocidos líderes e incluso las órdenes de Napoleón Bonaparte a sus tropas. Se trata de una colección incomparable. Los documentos son únicos y ofrecen un panorama no solo de la historia de la ciudad, sino del pasado del continente europeo. En 1971, para conservar una colección tan valiosa, se construyó un nuevo archivo histórico en el centro de la ciudad. El periodista e historiador Gunther Otten nos lo explica. Fue un proyecto de vanguardia y un diseño adelantado a su época. Se trataba de un edificio de 6 plantas y 30 kilómetros cuadrados de espacio. Era realmente enorme y se había pensado para durar siglos. El edificio del archivo contenía 65.000 documentos y 500.000 de imágenes, además de incunables del siglo X. En el año 2004 empezó a construirse un nuevo túnel de metro con una estación justo enfrente del archivo. Sin embargo, la construcción de un túnel de transporte metropolitano en una ciudad tan antigua presentaba varios retos. Colonia no cuenta con unos cimientos demasiado estables, ya que se erigió sobre arena y grava. Por lo tanto, para construir túneles en un terreno así, hace falta una técnica que aporte solidez y estabilidad. Finalmente, para un proyecto de estas dimensiones, decidió emplearse la técnica de los muros pantalla. Primero se excavan 2 zanjas paralelas y luego se rellenan con hormigón armado para formar paredes. La tierra que queda en el medio se excava y por último se añaden suelos y bóvedas de hormigón para formar el túnel. Una vez fragua el hormigón, se dispone de una superficie sólida e impermeable en la posición que se había planeado. Gracias a la resistencia de los muros pantalla de 90 centímetros de espesor, podía dar comienzo la construcción del túnel. Un problema de los muros pantalla es que si el camino no se deja despejado, la pared de hormigón no termina de sellarse del todo. Después de fraguar, las grietas permiten el paso del agua y barro al interior del túnel y el conjunto termina derrumbándose. El 3 de marzo de 2009, 5 años después de iniciarse la construcción, los operarios estaban trabajando justo debajo de los archivos municipales. El fotógrafo Joe Sborth pasaba por allí en ese momento. Había salido a comer y de repente vi cómo empezaba a formarse una nube de polvo. Solo se veía una cortina de polvo muy densa que llegaba a oscurecer el sol. Las primeras instantáneas de Joe se tomaron a los pocos minutos del desastre.
Había pasado algo muy gordo. Tenía mucho miedo y no podía ni moverme. Luego me calmé y empecé a hacer fotografías. Los servicios de emergencia llegaron enseguida. El ex jefe de bomberos, Stefan Neuhoff, aún recuerda ese día. El primer camión de bomberos llegó a la zona a los 2 minutos de producirse el accidente. Al poco tiempo, informaron a los demás de que se había venido abajo un edificio entero. El archivo de Colonia había quedado reducido a escombros y Joe se encontraba a unos metros del lugar. Nada más llegar, más o menos aquí, si no recuerdo mal, pude ver los escombros del edificio que se había derrumbado. Sobre todo, me preocupaban los estudiantes del instituto que había justo al lado, porque salían a las 2 de la tarde y podía haber muchas víctimas. Llamé al periódico y dije que había pasado algo muy pero que muy grave, así que en cuestión de minutos llegó el primer camión de bomberos y se pusieron a trabajar. Decidieron que era fundamental acordonar la zona. Por lo tanto, nos pidieron que nos echásemos hacia atrás cuanto fuese posible. La policía, varias ambulancias y más camiones de bomberos se congregaron en el lugar, pero ninguno de ellos tenía muy claro lo que había sucedido. Cuando llegamos, todavía temblaba la tierra y le dijimos a todo el mundo que tenía que marcharse inmediatamente para que pudiésemos empezar a trabajar. El archivo no había sido el único en derrumbarse. 2 edificios de apartamentos colindantes también se habían venido abajo. Trabajé durante 34 años para la Brigada Antiincendios de la ciudad de Colonia. Los últimos 25 años fui jefe de bomberos. En toda mi carrera profesional no he visto una catástrofe parecida. No sabíamos cuál había sido la causa del desastre. Por suerte, el archivo había sido evacuado a tiempo. Pero 2 personas que se encontraban en los apartamentos adyacentes no tuvieron tanta suerte. Las 2 perdieron la vida en el derrumbe. Durante varios días y a contrarreloj se prolongaron los trabajos de rescate para recuperar las valiosas reliquias perdidas entre los escombros. Con ese objetivo se levantó una estructura provisional para proteger los documentos históricos del mal tiempo. Mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando, los habitantes de Colonia demandaban respuestas y seguían preguntándose cómo podía haber ocurrido una cosa así. Los investigadores sospechaban del túnel del metro que pasaba justo por debajo del archivo y todos los dedos apuntaban a los muros pantalla. Se descubrió que el día antes del desastre, los operarios que construían el túnel habían notificado una inundación inesperada. Después de avisar a los administradores de la obra, se dio la orden de evacuar el archivo. Pasado un tiempo, un derrumbe subterráneo provocó el colapso del edificio. El suelo sobre el que se erigía el archivo no soportó la presión y terminó cediendo. En septiembre de 2005, durante la construcción, los operarios se toparon con una gran roca mientras excavaban. En lugar de retirarla, construyeron muros de contención a su alrededor. Varios expertos creen que eso provocó la caída de los muros pantalla. Los inspectores descubrieron varios defectos en los muros pantalla, así que en lugar de dejar la roca donde estaba, deberían haberla rellenado de hormigón. La Audiencia Provincial de Colonia dictaminó que el derrumbe lo había causado un error durante la construcción de los muros pantalla, y solo ese error había provocado el grave desastre. La mayor parte de los documentos del archivo consiguieron recuperarse y, como en todas las catástrofes de la ingeniería, hizo falta tiempo y dinero para resolver el problema, concretamente 1.000 millones de euros. El archivo recibía el nombre de Memoria de la Ciudad de Colonia y este es un desastre que nadie olvidará jamás. El accidente nos recuerda que en el diseño industrial hasta el más mínimo detalle cuenta.